Saludo a todos los oyentes que aman a Dios y creen en su palabra, y sean todos bendecidos en su amor, justicia, paz y gozo, con abundancia de bien. Aleluya. Y ahora miremos, los creyentes de todas las épocas hemos sabido o sabemos que Dios tiene el poder de traer vida donde hay muerte, esperanza donde no la hay, y donde solo hay desesperanza o desesperación, y restauración física y espiritual mediante su Santo Espíritu y su palabra. El mismo Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Así que ahora vamos allí a las Sagradas Escrituras, al libro de Ezequiel, a ese capítulo donde nos habla del valle de los huesos secos. Y miremos, Ezequiel fue un profeta y sacerdote judío. Fue clave durante el exilio babilónico, pues él fue deportado de Jerusalén en el año 597 a.C., junto con muchos de su pueblo. Ya en Babilonia profetizó mensajes de juicio divino por causa del pecado, de la idolatría y por confiar en ídolos o dioses falsos. Pero también profetizó esperanza y restauración para este pueblo en cautiverio, para que se arrepintiera. Él, siendo conocido por sus vividas visiones, actuó como un centinela de Dios para los exiliados. Junto a Isaías, Jeremías y Daniel, es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Dios lo llamó a ser profeta mientras estaba en Babilonia, y allí fue donde le dio visiones y mensajes o palabra para los exiliados, reuniéndolos y reedificándolos. Enseñó la responsabilidad individual y la importancia de rendir culto puro y santo a Dios. Oh, aleluya. Su visión de un futuro restaurado y su énfasis en la ley y la identidad nacional prepararon el camino para el judaísmo postexílico o después del exilio babilónico. La revelación profética habla de la soberanía de Dios, la justicia, la misericordia y la renovación espiritual, siendo estos una fuente de consuelo y guía para el pueblo. Entonces recordemos que las profecías y promesas de restauración, consolación y esperanza también son para nosotros hoy en Cristo Jesús. Oh, aleluya. Así que ahora vamos allí a Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Y dice el profeta Ezequiel: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Amén. Amén. Oremos. Oh amoroso Abba Padre, te bendecimos, te alabamos, te amamos y te adoramos. Y por favor, haz que tu presencia y tu poder venga sobre nosotros y nos direccione y nos guíe. Y aún nos lleve a donde tú quieres que vayamos y que proclamemos tu palabra, que es espíritu y que es vida, sobre nosotros mismos, sobre tu iglesia, sobre nuestras familias y sobre cada aspecto de la vida, y también sobre nuestra nación, para que lo que no es como el caos deje de ser y venga como bendición lo que tú quieres que sea para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el tema o mensaje para hoy es: profetiza vida sobre tus imposibilidades y sorpréndete de lo que Dios puede hacer a tu favor. Profetiza vida sobre tus imposibilidades y sorpréndete de lo que Dios puede hacer a tu favor. Según lo anterior, entonces, ¿qué hizo el profeta Ezequiel?
él obedeció al mandato de Dios. Así que la clave es profetizar, es decir, y hacer lo que el Señor nos dice que digamos y hagamos, sin importar la condición en que nos encontremos o veamos a nuestro alrededor. El mandato es que profeticemos sobre nuestras circunstancias negativas y sobre las de los que nos rodean, comenzando por nuestra propia familia, hermanos en Cristo, amigos, compañeros y sobre nuestra nación. Así como Ezequiel obedeció, pues él dijo allí en el versículo 7 de este mismo capítulo: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Oh, gloria a Dios. Y mira, dice la Biblia allí en Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Mira, mira, la creación de la humanidad o del ser humano y la vida misma provienen directamente de Dios, del Todopoderoso, a través de su aliento divino, es decir, del Espíritu Santo. Así que el aliento vital para nuestro ser viene de Él. Dios es el que sopla vida. Pues dice la Biblia desde el principio allí en Génesis: formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre alma viviente. Este acto nos habla de nuestra dependencia de Dios y nuestro origen terrenal y divino. En Ezequiel 37, el soplo del Omnipotente revive un valle de huesos secos, es decir, que ese soplo trae renovación y avivamiento espiritual. De modo que el origen de la vida y la continuidad de esta no solo se trata de respirar, también se trata de una vida infundida por Dios, nuestro Creador. Él nos imparte vida, su misma esencia, a través de su aliento divino, y lo hace por su poder creativo. Así que la acción del Espíritu Santo o el soplo del Omnipotente es el que nos da vida, también nos consuela, y su inspiración divina nos guía y nos da entendimiento de su poderosa palabra, de las promesas y cosas de Dios. Él es el que nos aconseja sabiamente. Si recordamos las condiciones tan adversas y desesperanzadoras por las cuales tuvo que pasar Job, y mirándonos a nosotros mismos, gracias a Dios, no estamos pasando por lo mismo. Pero Eliú, un amigo de Job, usa esta poderosa verdad, la de Job capítulo 36, 3, versículo 4, y le dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, para recordarle a Job que Dios es el dador de vida, incluso cuando parecía que Job lo había perdido todo, y también que su aliento o espíritu era la fuente de su vida, de su consejo y de su consuelo. Oh, gloria a Dios. Entonces, en Ezequiel 37, en ese valle de huesos secos, el Señor le mostró al profeta Ezequiel que el Espíritu de Dios es profetizado para soplar sobre los huesos secos, lo que les traería vida y formarían así un gran ejército, mostrando así que solo el poder de Dios puede revivir lo muerto. También aconsejar, consolar y guiar. Quien ande en valle de muerte o de huesos secos debe profetizar conforme a la palabra de Dios le sea dada. La palabra de Dios es para todos los tiempos. Entonces ahora tú, hijo e hija de Dios, así dice el Señor, profetiza sobre tus imposibilidades o circunstancias sin vida. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Profetiza el consejo, el consuelo y la guía que viene de parte de Dios sobre tu caso específico. Y sigue diciendo el profeta lo que Dios le dijo allí en el versículo 11 de este capítulo.
capítulo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé. Aleluya, gloria a Dios. Si sientes que tu vida no tiene esperanza, si piensas que ya no tienes posibilidades, la Biblia te dice la verdad. Hay esperanza para ti, sí la hay. Hay esperanza para tu familia, amistades y compañeros. Hay esperanza para tu nación, como la hubo para el pueblo de Israel en ese tiempo, y la habrá en estos tiempos y en los venideros también, porque el Dios de los imposibles es quien puede transformar incluso las situaciones más adversas y difíciles de la vida. Él puede transformar situaciones de desesperanza, por ejemplo, para los que siguen diciendo, igual que el pueblo de Israel en ese tiempo: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Él puede transformar esa condición en un gran ejército viviente con implicaciones tanto para el futuro de ellos como para la vida espiritual y natural de nosotros los creyentes hoy. Así que renovemos nuestra esperanza solo en Dios y su palabra. Aleluya. Es necesario que entendamos que el cristianismo se desenvuelve en el terreno de los imposibles. Por ejemplo, ¿quién cumple con los requisitos para que podamos llamarnos cristianos? Por nosotros mismos, nadie. Pero el Señor Jesús hizo lo imposible para que en nosotros sí sea posible, y no por nuestros propios méritos o capacidades, sino por su gloriosa obra y su inmenso amor y poder. Ahora, ya sabiendo que una de las más conmovedoras y estremecedoras visiones de toda la Biblia es el Valle de los Huesos Secos, donde Dios allí le hace una sorprendente pregunta a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Pareciera que hacía ya mucho tiempo que ese valle era solo un lugar en donde estaban depositados los huesos de las personas que alguna vez habían vivido. Esos huesos secos, y por cierto secos en gran manera, demostraban, pareciera que hacía ya mucho tiempo, que ese valle de huesos secos o valle de muerte era solo un lugar en donde estaban depositados los huesos de las personas que alguna vez habían vivido. Esos huesos secos, y por cierto secos en gran manera, demostraban que estaban ahí, y así, en esa condición, sin ninguna posibilidad de vida. Sin embargo, para Dios ese valle era una posibilidad de dar vida, porque para Dios no hay nada imposible. Te bendecimos, Señor. Y mira, ante las preguntas del Señor Dios Todopoderoso no puede haber argumentos humanos como respuesta, y mucho menos cuando la lógica humana nos muestra que lo que está seco, y seco en gran manera, o muerto, lo que ya ha dejado de existir, no puede volver a vivir. Ezequiel, reconociendo su incapacidad para dar la correcta respuesta al Dios vivo y dador de vida, y que todo lo puede, no dijo: oh Señor, a mí me parece, o estoy casi seguro, o he llegado a la conclusión. No, no, no. Él no dijo eso, ni se detuvo a pensar qué respuesta dar. Él dio la respuesta sin ninguna sombra de duda y le dijo: Señor, tú lo sabes. Él sabía, igual que hoy nosotros sabemos, que el Dios creador y salvador y dador de vida es quien lo sabe todo. Él lo sabe todo desde el principio hasta el fin. Él es el que tiene la respuesta a todos los imposibles, a todos nuestros imposibles. A veces se nos presentan situaciones que se tornan en verdaderos imposibles ante nuestros ojos. En la vida nos enfrentamos más de una vez a circunstancias inmejorables que frente a nuestros ojos y con nuestras incapacidades no podemos hacer nada, pero que a los ojos de Dios sí hay solución, y esta vendrá o viene de parte de Él en respuesta a su soberanía, su misericordia, poder y sabiduría. Así que en esos momentos cuando no sabemos por qué están así de malas cosas, cuando surgen los por qué o los cuestionamientos y creemos que por más que luchemos
nuestra fe se va junto con nuestras fuerzas para enfrentar lo que tenemos por delante. Es ahí cuando el Dios de los imposibles interviene o hace su aparición. ¿Y por qué? Porque nos rendimos a Él. Gloria a Dios. Hay cosas que nosotros podemos y debemos hacer o realizar de acuerdo a los medios que nos han sido dados de parte de Él, pero Él es tan grande y poderoso que todo lo que hace siempre nos sorprende. Así que solo Dios sabe cuándo y dónde usar su poder de manera soberana y gloriosa. Él sabe cuándo guiarnos para caminar sobre las aguas, cuándo convertir el agua en vino, cuándo calmar las tempestades o cuándo el mover del Espíritu Santo sea como en un Pentecostés. Ezequiel aprendió que solo Dios sabe cuándo y dónde usar su poder de manera soberana, gloriosa y poderosa. Entonces, igual que Ezequiel, no tratemos de decirle al Señor qué hacer o qué no hacer. Ezequiel no le dijo, Señor, estos huesos deben vivir, ni tampoco, Señor, hazlos que vivan. Pero Ezequiel sí hizo lo que todos debemos hacer, reconocer la limitación de nuestra sabiduría y capacidades para hacer algo que exceda a nuestro propio entendimiento. Ezequiel se rindió o se humilló ante la grandeza y sabiduría de Dios. Oh, aleluya. Por eso el profeta declaró o respondió sin ninguna duda, Señor, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Igual que Ezequiel debemos saber que sea cual sea la respuesta, Dios ya la sabe, la conoce y que lo que Él haga será lo mejor que debe pasar o lo mejor que nos conviene. ¿Quién sabe con exactitud lo que Dios quiere hacer y mucho menos cómo y cuándo lo hará? Mira, solo en íntima comunión con el Señor y con su palabra, esto es, en oración, podemos llegar a saber lo que Él está haciendo o quiere hacer conforme a su voluntad y su propósito. En su presencia podemos entender que con caminar con Él estamos bajo la seguridad de que el dador de vida tiene cuidado de cada uno de nosotros y nos saca de cada problema a su solución sabia, y que Él tiene la última palabra y que su decisión y acción final, por cierto, sobrenatural, cuando se manifiesta, nunca dejará de sorprendernos. Esto mismo lo encontramos siglos más tarde allí en Santiago capítulo 1 versículo 16 y 17. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En las Escrituras podemos encontrar las obras del único Dios inmutable que siempre sorprendía a su pueblo con recursos que estaban fuera de su alcance. Estos recursos no tenían nada que ver con condiciones humanas, sino con el poder divino. También encontramos hombres y mujeres fieles y sorprendidos con las obras de Dios. Ellos con corazones sencillos fueron usados como protagonistas en las intervenciones soberanas de Dios. Dios hoy también sigue haciendo muchas cosas sobrenaturalmente sorprendentes. Entonces, déjate usar, dispón tu corazón y mira, los que se dejaban usar estaban convencidos y persuadidos de que el Señor sabía lo que hacía y ellos se sometían a esa voluntad perfecta. Entonces, obediencia y sometimiento en amor para lo bueno es lo que conviene. Así que cuando todo parece perdido, seco, árido y sin vida o en situaciones similares, ya sea por el pecado o por las circunstancias de la vida, recuerda que en el Señor siempre hay esperanza. Entonces, lo que no debemos hacer en esos tiempos y en esas situaciones es rendirnos o dejarnos morir, pensando que no hay otra salida. Recuerda que en Dios siempre hay esperanza, que Dios hace que lo imposible suceda. Esto cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Él. Aleluya. Mira, siempre creyendo que Jesús es nuestro Salvador, en cualquier circunstancia Dios Padre nos da o nos lleva a una nueva esperanza. El valle de los huesos secos o el valle de la muerte y desolación como parábola fue a causa de la idolatría del pueblo, de confiar en dioses falsos y de su gran maldad. Pero ellos se arrepintieron y volvieron a oír la palabra de Dios. El
profeta dijo entonces lo que el Señor le dijo: profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. A todo lo seco y árido en tu vida, como en tus relaciones, trabajo, empleo, empresas, negocios, como en tu área espiritual, y con lo seco y árido en tu alma, profetiza sobre todas esas circunstancias y diles: oíd palabra del Señor, y verás la intervención de Dios transformando y dando vida a lo que te parecía que ya estaba muerto. También profetiza a las personas de tu entorno, a los que son salvos y a los que no lo son, porque son los que son salvos tienen oídos para oír, pero si alguno no escucha o no percibe lo que Dios les quiere decir por las distracciones y afanes de la vida, y aquellos que no son salvos espiritualmente y siguen muertos en sus delitos y pecados porque aún no han sido redimidos y que están espiritualmente perdidos, de todas maneras profetiza, háblales para que oigan la palabra de Dios. La condición de Ezequiel quizá era peor, y él dijo: así ha dicho el Señor, a estos huesos yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Aleluya. El Señor es el que nos da vida espiritual, pero también nos da vida a cualquier área o circunstancia por la cual estemos pasando, por más difícil que ésta sea. Ninguno de nosotros podemos salvar a nadie o darle vida espiritual, pero sí podemos hablarles a personas cuya condición espiritual es como la de los huesos secos. Podemos transmitirles la palabra de Dios. Recuerda, el Espíritu de Dios es el que actúa según la palabra dicha y es el que les trae vida y solución a todos los problemas. Ezequiel obedeció, él profetizó como Dios le mandó. Hagamos lo mismo. Y se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Primero los huesos estaban esparcidos, secos y muertos, pero hubo un mover, un temblor. Por ellos mismos no, vino de parte de Dios. Después gradualmente comenzaron a unirse y luego aparecieron tendones, carne y se cubrieron de piel. Esto no fue instantáneo, fue un propósito. Luego no se veía ya huesos, sino cuerpos completos, con apariencia humana, pero en ellos no había vida. Y Ezequiel continuó recibiendo instrucciones de Dios. En todo proceso hay que estar pendiente a las instrucciones que el Señor nos esté dando a cada paso. Aleluya. Me dijo: profetiza y di al Espíritu: así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé y entró espíritu en ellos y vinieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande y en extremo. Que tu familia sea un ejército y grande en extremo, porque tú profetizas, aleluya, sobre ellos la palabra de Dios. Ezequiel habló y la vida vino o está por venir sobre aquellos cuerpos. Lo que sucedió en la visión se parece a lo que ocurrió en la creación del hombre, cuando Dios tomó al hombre del polvo de la tierra. Mientras Ezequiel comenzó con huesos, Dios comenzó simplemente con el polvo de la tierra que él mismo había creado, y después sopló en el hombre aliento de vida. Oh, aleluya. Luego me dijo, dice el profeta: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Miremos lo que sucedía y también miremos lo que nos está sucediendo a nosotros. Mientras que Jerusalén había permanecido como ciudad, los profetas falsos continuaron diciendo que ellos, el pueblo en cautiverio, regresaría pronto a Jerusalén. Entonces ellos mantuvieron una esperanza falsa. ¿Cuánto pueblo de Dios hoy está manteniendo una esperanza falsa por andar oyendo a personas que hablan de su propio corazón, de su propia imaginación o para su propia conveniencia, pero no de parte de Dios en cuanto a la solución de sus problemas o los de su familia y los de su nación? Siempre prestemos oído a la verdad, prestemos oído a la palabra de Dios. O mira, la palabra profética más segura está en las Sagradas Escrituras y solo el Espíritu Santo te la puede revelar. ¿Y para qué? Para que salgas de muerte a vida, para que vivas en la esperanza bendita que solo nos da Dios, y para que salgas de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la verdad, de la enfermedad a la salud, de la escasez a la abundancia, de la esclavitud a la libertad.
en cada aspecto de tu vida y el de tu familia. Sigamos. Después de que Jerusalén fue destruida, el pueblo en cautiverio quedó en malas condiciones, quedó en una profunda depresión, desanimados y sin ganas de vivir. Y esto a consecuencia de los falsos profetas. Por eso decían: pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Pero la visión dada a Ezequiel estaba siendo revelada a ellos para que supieran que sí tenían una esperanza y que era para todo el pueblo. Y el profeta de Dios, Ezequiel, siguió profetizando según la orden de Dios, pues él le dijo: por tanto profetiza y diles que así ha dicho el Señor Dios: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y también les dirás: así ha dicho el Señor Dios: yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Ya traídos de regreso, se convertirán en una nación. Y mira, desde 1948 ellos regresaron a la escena internacional como nación, pero espiritualmente hablando, hay sectores de ese pueblo que todavía no tienen vida espiritual. Lo que prevalece en la mayoría de ellos ahora son los valores materialistas, intelectuales y todo aquello que es expresión de civilización y progreso. Pero la vida espiritual que produce el Espíritu de Dios y que proviene de una relación con Él establecida en Cristo Jesús, todavía muchos no la tienen. Pero Dios es fiel a sus promesas, a lo profetizado, así que ellos van en el proceso. Aleluya. Israel es el tema en Ezequiel 37, pero con toda seguridad esta palabra profética también es para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. En Él tenemos esperanza, esperanza de vida espiritual, material, física, económica, relacional y a todo nivel. Aleluya. El mundo en el cual vivimos hoy, pero del cual no somos nosotros los creyentes en Cristo, es un valle de muerte, lleno de huesos secos. Sí tienen vida física, pero están muertos espiritualmente. Aunque no lo quieran reconocer y considerar, están realmente muertos en sus delitos y pecados. Lo que les viene entonces es su condenación segura. Sin importar nuestra condición, es aquí, por la misericordia de Dios, que tenemos la oportunidad de tener vida espiritual. Así que nos es necesario estar oyendo y recibiendo la palabra profética, el consejo, el soplo del Espíritu Santo, que del hebreo es el rúa de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos. Jesucristo es la vida. En Él tenemos vida eterna, pero también tenemos vida, la que nos da su palabra proclamada y profetizada para cada área y aspecto de nuestras vidas y de nuestras necesidades diarias. La verdad inmutable, la que no cambia, dice allí en Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De modo que la persona que no tiene a Jesucristo está muerta espiritualmente. Falsos profetas dirán otra cosa, pero no hay que oírlos. Y allí en primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces solo hay dos clases de personas: las personas vivas espiritualmente porque recibieron el consejo, el soplo de vida espiritual, creyeron en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y las muertas que aunque tienen la vida física no han querido tener una relación con Dios por medio de Jesucristo y su consejo. Estas están muertas espiritualmente, como aquellos huesos secos. Tanto unos como los otros debemos escuchar la palabra vivificante de Dios para que el Espíritu Santo la haga realidad en nuestra vida y en cada área. Aleluya. Amén. Y ahora oremos. Oh amoroso Abba Padre, Señor y Dios santo es tu nombre. Solo tú eres digno de toda reverencia. Te bendecimos y te amamos y a ti nos rendimos, porque tú todo lo sabes y todo lo puedes y en todo estás con cada uno de nosotros. Señor, gracias por revelarnos que donde hay muerte, tú tienes el poder para traer vida, esperanza donde no la hay, también consuelo y restauración física y espiritual.
mediante tu Santo Espíritu, poderosa palabra. Oh, gracias, Señor, por sorprendernos, por tu hablar y por tu actuar, porque para ti no hay nada imposible. Señor, ayúdanos a entrar en un arrepentimiento genuino a causa de la maldad y del pecado que nos asedia, para que no nos toque. Y renunciamos en el nombre de Jesús a confiar en ídolos e idolatrías y dioses falsos que tú aborreces y que nosotros conscientemente o inconscientemente les hemos abierto la puerta neciamente. Así que perdónanos, Señor, y todo esto en el nombre de Jesús fuera de nuestras vidas, de nuestras familias y entorno y de nuestra nación, y también fuera desesperanza, desesperación, temor, miedo, depresión y angustia. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, por tus visiones, por tus mensajes, por tus consejos, por tus promesas y palabra profética de restauración, edificación, exhortación, consolación y esperanza, y de la responsabilidad voluntaria que cada uno tenemos de saber que tú eres nuestro único Señor y de rendirte culto puro, santo y bueno solo a Abba Padre, a ti, Señor Jesús, y a ti, Espíritu Santo, como nuestro único Dios verdadero, santo y vivo, y dador de vida para vivir y para salir de esas condiciones, tiempos y lugares de cautiverio, de esterilidad, de desierto, sequedad y muerte. Gracias por hacer que tu presencia y poder ahora esté en nosotros y con nosotros, y hacer que venga sobre nosotros para que nos direccione y nos guíe a profetizar o anunciar tu palabra, que es espíritu y es vida, sobre nosotros mismos, sobre tu iglesia, sobre nuestras familias y sobre cada aspecto de la vida, y también sobre nuestra nación, para que venga a manifestación por el mover del Espíritu Santo lo que es tuyo: orden, esperanza, protección, prosperidad, sanidad y bendición. Y salga lo que no es tuyo. Así que desobediencia, caos, muerte, destrucción, ruina y pobreza, miseria, enfermedad, fuera de nuestras vidas y familias. En el nombre de Jesús, fuera, fuera. Oh, gracias, Señor, por tus visiones, por tus mensajes, por tus consejos, por tus promesas y palabra profética de restauración, edificación, exhortación, consolación y esperanza, y de la responsabilidad voluntaria que cada uno tenemos de saber que tú eres nuestro único Señor, y de rendirnos y de rendirte culto puro y santo solo a ti, Abba Padre, a ti, Señor Jesús, y a ti, Espíritu Santo, como nuestro único Dios verdadero, santo y vivo, y dador de vida para vivir y para salir, que sin importar la condición en que nos encontremos o veamos a nuestro alrededor, siempre estemos profetizando vida sobre nuestras circunstancias negativas y sobre las de los que nos rodean, conforme a tu palabra que nos bendice y nos da vida. Espíritu, ven de los cuatro vientos, que nos habla de tu omnipotencia, sopla sobre toda circunstancia adversa, negativa, y sobre toda imposibilidad y amenaza de muerte. Sopla vida, y entonces viviremos en la victoria y en el triunfo que solo nos da nuestro Señor Jesucristo. Oh, Abba Padre, gracias por tu amor, misericordia, bondad y favor en cada proceso. Y gracias porque en tu presencia podemos entender que por caminar contigo estamos bajo la seguridad de que siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros y nos sacas de cada problema con tu sabia solución. Oh, tú tienes la última palabra. También gracias por tu decisión y acción final, por cierto, sobrenatural, que cuando se manifiesta nunca deja de sorprendernos. Oh, por favor, que no nos engañemos, ni nos dejemos engañar, porque tu palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos y te amamos. Amén, amén. Y ahora, por favor, envíen este mensaje a otras personas para que se suscriban en el canal, hagan clic en la campana y aprendan a profetizar sobre sus imposibilidades, y también se sorprendan por lo que Dios quiere hacer con ellos. Y digamos todos: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me da vida. Aleluya. Amén. Sean siempre bendecidos. Aleluya.